Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas las personitas que están haciendo este taller hermoso. Vamos a hablar sobre la belleza de la sexualidad. Vamos a iniciar entonces obviamente con una oración. Vamos a entregarle al Señor este ratico que vamos a tener de compartir, que el Señor nos dé la gracia con la intercesión de San Juan Pablo II para que podamos entender la belleza de la sexualidad, que Él ha expresado siempre en la iglesia, pero que no la hemos venido a entender mucho mejor después de que San Juan Pablo II sacó la teología del cuerpo. Nos encomendamos a Él, nos encomendamos a su intercesión y al de la Santísima Virgen María y San José, y al de todos los santos que son más de nuestra devoción. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos rápidamente. Quiero comenzar esta charla sobre la belleza de la sexualidad hablándoles una historia. Resulta que una vez un niño fue a una playa y en la playa estaba llena de estrellitas de mar. Las estrellitas de mar son muy lentas. Y el niño a las 5 de la mañana comenzó a ver que, digamos, comenzó a bajar la marea, y entonces las estrellitas de mar quedaron expuestas y el sol las quema. Y al ver semejante cantidad y que las estrellitas eran tan lentas, pues el niño comenzó a coger las estrellitas una por una y a tirarla dentro del mar para que no las quemara el sol cuando saliera a 7, 8 de la mañana. Ya estuviera el sol bien firme. Y un señor iba pasando por ahí, y cuando ve al niño haciendo eso, pues como que lo increpa y le dice: niño, ¿pero usted qué está haciendo? Y el niño le explica lo que estaba haciendo y le dice: pero niño, no seas iluso, no podrás salvarlas a todas. Y el niño llega, eso que tú estás haciendo no sirve para nada, porque no podrás salvarles a todas, da igual. Y el niño coge una estrellita, la mira y mira al señor que le dijo eso y le dice: señor, a esta estrellita no le va a dar igual, porque hasta la voy a alcanzar a tirar. ¿Qué quiere decir esta historia? Yo espero de todo corazón que ustedes le den la importancia a este tema y que ustedes sean esas estrellitas que alcanzaron a ser tiradas al mar antes del que el sol saliera, porque vamos a hablar de un tema que es sobre la sexualidad, y espero que ustedes no hayan comenzado su vida sexual, o que si ya la comenzaron tengan el tiempo de recomponer y ver la sexualidad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de lo que ha querido Dios con la sexualidad. Entonces nosotros, para poder entender este maravilloso, hermoso tema de la belleza de la sexualidad y de los propósitos que Dios tiene con la sexualidad, pues nos vamos a remitir a una cita bíblica, a una cita del Antiguo Testamento, donde la cita bíblica más o menos se desarrolla, digamos, contando la historia de una mujer llamada Sara, que se le han muerto 7 maridos, o mejor dicho, que el demonio Asmodeo le ha matado 7 maridos. Y entonces llega un hombre llamado Tobías, que era familiar de ella, era primo, y digamos que él se casa con ella, ¿no? Y en la noche en que se casan, cuando van a consumarse un matrimonio, cuando van a tener su primera relación íntima, pues el arcángel Rafael amarra al demonio Asmodeo en el desierto de Egipto, que era el que le mataba a los esposos, y la pareja, antes de la consumación de su matrimonio, pues pasan un tiempo en oración. Y cuando ellos están en ese tiempo de oración, entonces Tobías hace una oración hermosísima que todos nos deberíamos de aprender. La encontramos en el libro de Tobías, en el capítulo 8, en el versículo 6, y dice Tobías a Dios, antes de consumar su matrimonio: tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que ambos provinieran la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante. Y en el versículo 7 viene lo importante. Dice Tobías: yo no tomo a esta mi hermana movido por la lujuria, sino con el deseo de tener hijos que alaben y glorifiquen a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces es indispensable para nosotros conocer sobre la moral sexual para poder entender los fines del uso del matrimonio, o los planes maravillosos y hermosos que tiene Dios con la sexualidad humana, y para poderlo aplicar en nuestras vidas y también para enseñarlo a los demás, y que de esa manera exista, digamos, una espiritualidad matrimonial de un amor fecundo, ¿no? Entonces, los santos siempre han ido en contracorriente
de lo que enseña el mundo, y nosotros en este momento en el campo de la sexualidad vamos contracorriente. Y no porque nosotros seamos santos, sino porque sabemos que Dios tiene un plan con la sexualidad dentro de la pareja, dentro del matrimonio, y que esa sexualidad abarca la pareja, la familia, la iglesia y abarca toda la sociedad. Tiene que ver con toda la sociedad. Entonces, ¿qué piensa el mundo? El mundo dice que los hijos, perdón, son un estorbo, eh, que los hijos son un problema, y los hijos de alguna manera lo han convertido en una maldición. A los hijos, no, los hijos se convirtieron en una maldición. Y por eso las personas de hoy día se casan o se van a vivir juntos, no quieren vivir la sexualidad, pero desligándola de la fecundidad de tener hijos. Y ellos prefieren más bien comprarse un perro, una mascota. ¿Qué pensamos nosotros? Los hijos son un don de Dios y son el fruto, los futuros habitantes del cielo, y son fruto de nuestro amor. Entonces vamos pues a hablar de la generación, vamos a hablar de lo que siente Dios cuando una pareja no quiere tener hijos. O de lo que sucede cuando se utiliza la sexualidad con fines diferentes a los fines y a los propósitos con los que Dios se inventó la sexualidad o creó al ser humano con cuerpo. Entonces vamos a comenzar viendo o entendiendo que hay dos pensamientos sobre la sexualidad. Está un pensamiento que dice que el sexo es malo y que la sexualidad atenta contra la santidad. O sea, todo lo que tenga que ver con el sexo es malo. Y si usted ejerce la sexualidad, aunque sea dentro del matrimonio, pues eso es pecado, ¿no? Es todo lo que procede del cuerpo es malo. Esa es una visión. Y la otra visión, que el sexo es lo máximo y que por eso no tenemos que regularlo. Entonces vamos a hacer y a deshacer, vamos a tener relaciones como sea, con un hombre, con una mujer, con un animal, con un muñeco, con un robot o lo que sea. Lo importante es simplemente gozar. Y resulta que esas dos ideas son opuestas, son contrarias, pero ambas ideas son mentirosas. Las dos ideas son mentirosas. Entonces vamos a estudiar primero la segunda. No, el sexo es lo máximo y por eso por eso no tenemos que regularlo, ¿no? A esto se le conoce como la educación sexual hedonista. Y resulta que los que defienden esta educación sexual hedonista nos han dicho que el sexo es lo máximo y que por eso no tenemos que aguantar nada y simplemente dejar aflorar los deseos y dejarse llevar por las pasiones que tengamos. Eso es lo que dicen estas personas. Pero si nosotros miramos hacia atrás y vemos lo que ha venido sucediendo durante el tiempo en el que hemos seguido esta corriente de educación hedonista, pues veremos que los resultados no pueden ser más desastrosos. Entonces vamos primero a definir eros, la palabra eros, hedonismo, hedonismo, la educación sexual hedonista. El hedonismo es una palabra que viene del griego hedone, que quiere decir placer, y del sufijo ismo, que es una doctrina, un sistema. Entonces podríamos decir que es una doctrina del placer, filosofía del placer, y que esta filosofía fue impulsada por un señor llamado Epicuro, que predicaba que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. Entonces la educación sexual hedonista, digamos que surgió en los Estados Unidos y se ha regado por absolutamente todo el mundo, con especialmente un señor llamado Alfred Kinsey. Alfred Kinsey es un señor que fue biólogo de la Universidad de Indiana de los Estados Unidos y que entre los años 1940 y 1960, digamos, fue coordinador de los cursos sobre matrimonio en esta misma universidad, y al ser el coordinador de los matrimonios, pues tuvo acceso a mucha información sobre la vida sexual de las parejas. Entonces, Kinsey consideraba que las relaciones sexuales entre los animales eran un modelo de lo que debían ser las relaciones sexuales de los humanos. O sea, esa misma relación que tienen los animales, nosotros debíamos imitar los animales en las relaciones sexuales. Y por eso decía que los animales actúan sin inhibiciones, solo por el instinto. Y en cambio los humanos, la sociedad nos imponía ciertas reglas, las cuales decía él que son injustas. ¿Por qué? Porque al ser injustas inhiben el comportamiento sexual natural que nosotros tenemos. Eso decía Kinsey, ¿no? Pero aparte de eso,
pues Kinsey hablaba de 6 desahogos, hablaba de la masturbación, hablaba de las emisiones nocturnas, hablaba de las caricias heterosexuales, o sea, las caricias de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, hablaba de las relaciones heterosexuales, o sea, la relación de hombre-mujer, de las relaciones homosexuales, o sea, de las relaciones entre dos personas del mismo sexo, y una cosa muy preocupante que es las relaciones con animales. Él hablaba de eso, ¿no? Alfred Kinsey. Entonces, una de las cosas que más preocupaba de Kinsey era que afirmaba que estos desahogos eran perfectamente aceptables y normales, y decía que la más equilibrada de todos era la bisexualidad. O sea, ¿qué es la bisexualidad? La más equilibrada es del hombre que se acuesta con hombres o se acuesta con mujeres. O sea, él no es ni homosexual ni heterosexual, sino bisexual. O sea, si se atraviesa un hombre, venga para acá, y si es una mujer, pues venga para acá. Pero una de las cosas más preocupantes era que él decía que las relaciones sexuales de adultos con niños, lo cual es pedofilia, pues era algo muy normal, y que los niños estaban predispuestos desde muy pequeñitos a la, mejor dicho, desde pequeñitos, desde que nacen, a esa actividad sexual. O sea, que los niños desde que nacen estaban predispuestos a la sexualidad. Entonces resulta que este Alfred Kinsey hizo unos experimentos que constó en dos cosas. La primera, entrevistó más o menos a 18.000 adultos, y estos 18.000 adultos le contaron sus historias sexuales. Y la segunda es que dirigió experimentos sexuales con cientos de niños que van desde los 2 años, desde los 2 meses, perdón, hasta los 15 años. Entonces, o sea, si nosotros vemos, eso es una locura. Vamos a mirar el primer experimento. 18.000 personas a las que él entrevistó. Pues estas 18.000 personas no representan a la sociedad, porque la mayoría fueron escogidas deliberadamente, y precisamente las escogieron por ser depravadas sexuales, ¿no? Entonces, de los 18.000 investigaciones, o perdón, entrevistas que se hicieron, pues las entrevistas eran de personas que eran más bien degeneradas y depravadas, que contaban la cantidad de barbaridades que hacían a nivel sexual. Y se descubrió que el 25% eran personas presidiarias, o sea, eran personas que habían estado en la cárcel precisamente con conductas sexuales. O sea, habían sido personas que habían sido metidos a la cárcel por ser precisamente violadores o por tener conductas criminales a nivel sexual, ¿no? Y hay un libro, unos doctores llamado la doctora a ver si recuerdo, Judy Reisman y el doctor Edward Eichel. Ellos escribieron un libro que se llama Kinsey, Sexo y Fraude, y donde ellos hablan de los fraudes de las investigaciones de Alfred Kinsey. Pero nosotros nos podemos hacer preguntas, ¿no? Si él hizo experimentos con niños entre 2 meses y 15 años, ¿quiénes eran esos niños? O sea, solamente imaginemos un niño de 2 meses que se ha utilizado para experimentos sexuales. Entonces, ¿ese niño de dónde salió? ¿Quiénes eran sus padres? O sea, ¿quién de ustedes, teniendo un hijo, un hermanito, un sobrino, un primito de 2 meses, lo presta para que otra persona haga experimentos con él de una manera sexual? ¿Quiénes fueron los que manipularon a esos niños sexualmente? Porque es una persona normal o cuerda, yo creo que no lo haría. Y la otra es quiénes estaban presentes en el momento de los experimentos. Son preguntas buenísimas. ¿Quiénes eran los niños? ¿Quién prestó los niños? ¿Quiénes eran los padres? Tienen que haber sido unos padres aberrantes para prestar a su hijo para que lo manipulen sexualmente. ¿Quiénes fueron los que manipularon a los hijos? Pues hombre, una persona cuerda no va a coger a un niño o a una niña y la va a manipular sexualmente de 2 meses. O sea, tiene que ser un degenerado. Y quienes estaban presentes en el momento de los experimentos también tiene que ser una persona depravada que se atreva a ver cómo otra persona manipula sexualmente a un niño o una niña de 2 meses de edad para estar apuntando lo que arrojan ese experimento que están haciendo. Entonces ya vamos viendo la equivocación. Entonces resulta que este Kinsey es una persona que se tiene por muy las universidades, digamos que lo presentaron como un gran médico, ¿no? Y resulta que ya en 1970 surge Planned Parenthood, y que se une con la CIECUS, que la CIECUS es el Consejo de Información y Educación Sexual de Estados Unidos, y la Planned Parenthood y la CIECUS, digamos que convencieron al gobierno de los Estados Unidos para suministrar fondos, para que les dieran plata para ellos organizar unos programas de educación sexual en las escuelas públicas.
Y una de las primeras que pertenecía a CIECUS y que después fue presidente de Planet Parenthood es una señora llamada la doctora Marie Calderón. Esta doctora Marie Calderón fue una de las primeras fue directora de CIECUS y fue de las primeras presidentes de Planet Parenthood, y ella escribió una vez que la capacidad sexual del niño debe ser desarrollada del mismo modo de su capacidad innata para caminar y hablar. O sea, se lo voy a traducir al español. Que así como usted a un niño le enseña a caminar y a hablar, que así nosotros debemos enseñarle al niño, desarrollarle esa capacidad sexual del niño. O sea, para ella está bien que así como al niño se le enseña desde pequeñito a hablar y a caminar, pues nosotros cojamos al niño y le enseñemos todo lo que tiene que ver con la sexualidad desde niños, ¿no? Y ya, por ejemplo, en 1979, el informe sobre salud mental y educación sexual de esta terrible organización Planet Parenthood afirmó que ni las creencias religiosas ni las normas morales debían desviar al niño del propósito primordial de descubrirse a sí mismo, a afirmar su yo y buscar el placer. Entonces, como vemos, surge la educación sexual, y esa educación sexual nos presenta una triada o tres cosas que son horribles. Primero, la educación sexual, que obviamente es hedonista. Esa educación sexual lleva a una cosa que se llama la anticoncepción, y la anticoncepción lleva al aborto. O sea, es como decir, son tres grandes ramas, pero esta lleva a esta lleva a esta y esta nos lleva nuevamente a esta. Entonces, resulta que les presentamos a los niños educación sexual, pero una educación sexual hedonista donde el placer es lo más importante. Entonces, obviamente, como el placer es lo más importante, no se necesita fidelidad, no se necesita matrimonio, no se necesita pensar en hijos, porque ¿para qué? Lo más importante es el placer. Como lo lógico que surge de vivir la sexualidad son los hijos, perdón, sí, lo más lógico es que surjan los hijos. Si un hombre y una mujer comienzan a tener relaciones, pues rápidamente va a quedar en embarazo. Entonces ellos dijeron no, entonces ahí les tenemos lo que es la anticoncepción, y comenzaron a vender todos los métodos anticonceptivos que eh, generan muchísimo dinero, pero que si se comienza a ejercer la sexualidad muy temprano y por eso viene la anticoncepción, pero falla la anticoncepción, entonces tenemos el otro que es el aborto. Entonces aquí educación sexual hedonista que nos lleva a la anticoncepción, que si falla la anticoncepción, pues entonces tenemos el aborto, pero el aborto nos genera nuevamente educación sexual. Y esa es una triada absolutamente diabólica y terrible. Entonces, ¿qué características tiene esa educación sexual? Pues primero que el placer es lo más importante para esa educación. Segundo, reduce la sexualidad a la genitalidad. Eso es terrible, reducir la sexualidad a la genitalidad. O sea, la sexualidad comprende todo lo que una persona es, la genitalidad no. Tercero, la promueven como un derecho, por eso existe hoy los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, si lo promueven como un derecho, pues hombre, eso es gravísimo. Cuarto, le quitan los dos fines a la sexualidad, que dos fines que son queridos por Dios, que son precisamente la procreación y lo unitivo. Si yo a la sexualidad le quito la procreación y la unión de las dos personas que están ejerciendo la sexualidad, porque al ser promiscuo, entonces ya no está generando lo unitivo, sino que lo estamos desligando y lo estamos haciendo solamente de genitalidad, daña eso. Le quita los valores morales a la sexualidad, entonces viene un relativismo moral y se pierde el sentido de la belleza de la sexualidad dentro del matrimonio. Se promueve la anticoncepción y el aborto, que obviamente a través de que la salud reproductiva, y ellos ganan mucho dinero por eso, y obviamente pues promueven la ideología de género. Entonces, cuando nosotros nos comenzaron a cacarear por todas partes que la educación sexual sería genial, que sería la felicidad. ¿Por qué? Porque la educación sexual impediría embarazos, impediría las infecciones de transmisión sexual o las ITS, los abortos y en adolescentes, digamos, se bajarían y ya no habrían. Y nos ponemos a ver y resulta que eso ha sido un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque los estudios nos dicen que la promiscuidad entre los adolescentes y jóvenes ha aumentado. Antes los jóvenes, digamos que iniciaban su vida sexual 16, 17 años, hoy está en alrededor de los 10, 11 años. Hay niños de 10, 11 años que ya están iniciando su vida sexual. Uno a los 10 o los 11 años tiene que estar jugando con carritos o con balón, no con personas. Segundo, nos dijeron que se iban a bajar
las tasas de enfermedad de transmisión sexual, y lo que hemos visto es que es al contrario, aumentaron. En 1950 había una sola enfermedad sexual que no tenía cura, que era el SIDA. Pues hoy en día hay 5 enfermedades de transmisión sexual que no tienen cura. Eh, el papiloma humano, dicen que en Estados Unidos, dicen que de cada 100 estudiantes de las universidades, al menos 80 tienen ya papiloma humano. El papiloma no son las verrugas genitales, esa es una enfermedad que es incurable. O sea, una vez tú tienes el virus del papiloma, ya ese lo tienes para toda la vida, y con cada persona con la que tú tengas una relación se lo vas a pegar. Y en las mujeres el papiloma es uno de los grandes agentes que produce cáncer en la zona cervical de la mujer. Tenemos muchos embarazos fuera del matrimonio. Entonces eso podrá parecer nada, pero embarazos fuera del matrimonio quiere decir que hay muchos niños que son huérfanos de padres vivos, lo cual es terrible. Cuando un niño pierde el papá por muerte, pues es muy superable, pero cuando un niño pierde el papá y es huérfano de un papá vivo, eso crea problemas gravísimos en su desarrollo psicológico, y que después esos problemas en desarrollo psicológico se van a transmitir a la sociedad. Eso que me faltó de niño, que fue el amor del papá o de la mamá por tener relaciones sexuales sin estar casados, sin pensar en esa indisolubilidad. Entonces quedó en embarazo, y como no quieren responder, pues quedó en embarazo, entonces tuvo el hijo. Ese niño con toda seguridad va a tener problemas gravísimas, porque está afectando su desarrollo la falta del papá o de la mamá. Obviamente los abortos han aumentado, pues al aumentar la promiscuidad aumenta el aborto. Eh, las mujeres cabezas de hogar han aumentado. Pues claro, cuando el hombre se da cuenta que la mujer está en embarazo, pues sale corriendo, huye. Entonces el hombre se volvió una persona falta de palabra, un irresponsable que no es capaz de responder por sus actos, y las mujeres se han convertido en cabeza de hogar. Y también encontramos muchos hombres sumidos en el alcohol, precisamente porque o de pronto la mujer no quiere tener el hijo, y él sí quería, y bueno, y termina en alcohólico. Entonces, muchos organismos internacionales, desafortunadamente, de las Naciones Unidas, pues fomentan la sexualidad hedonista, y están haciendo un gran daño. Dentro de esas organizaciones tenemos, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está fomentando la promiscuidad, está fomentando toda esta educación sexual hedonista, porque para ellos representa plata. La UNESCO, que no debería, es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, promueve toda esta ideología de género y toda la educación sexual hedonista. La UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o sea, la encargada de los niños, que se supone que debería cuidar los niños, pues promueve eh, la, 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 los derechos sexuales y reproductivos de los niños, y aconsejan que los niños de 7 u 8 años se les dé ya en las clases de sexualidad, hablando disque entre paréntesis de tolerancia, de clases a los niños de cómo masturbarse, de cómo si un niño siente atracción por un niño del mismo sexo, del sexo contrario, hay que dejarlo. La UNPAF, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, también. La OEPS, Organización Panamericana de la Salud, y muchas organizaciones en el mundo están trabajando duro por esta educación sexual hedonista. Pero hay muchos otros impulsadores de la educación sexual hedonista. Mm, entonces, desafortunadamente eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Ahora vamos a mirar el segundo campo, ¿no? El sexo. Entonces, hablamos del que el sexo no es malo. Eso es lo que nos dijeron todas estas instituciones, que es mentiras, ¿no? El otro aspecto la otra teoría es que el sexo es malo, y que la sexualidad atenta contra la santidad, ¿no? Esta otra teoría, que es contraria a la otra, que tampoco es verdad. La otra es que el sexo es lo máximo y por eso no tenemos que regularlo. En esta es que el sexo sí es malo y que la sexualidad atenta contra la santidad. O sea, usted no puede tener relaciones sexuales y al mismo tiempo ser santo. Entonces, los que impulsan esta teoría afirman que el cuerpo es malo, y pues como la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, pues entonces la sexualidad es sucia y es mala. Y resulta que el cuerpo es fundamental para la santidad. El cuerpo es algo muy bueno, y por lo tanto la sexualidad es algo maravilloso, querido por Dios e inventado por Él con un propósito gigantesco. Entonces, yo quiero que nosotros pensemos en algo.
nuestro Dios, Jesús. Jesús tenía uñitas, ¿no? Jesús cuando caminaba, usted hacía así, olía a sudor. Nuestro Señor tenía que alimentarse. Nuestro Señor tenía que ir al baño a orinar y hacer popó. Igualito a nosotros. Yo sé que a ustedes les puede sonar escandaloso eso. Nuestro Señor tenía genitales como los hombres. O sea, nuestro Señor tenía pene y tenía testículos. Y esto suena escandaloso. Pero Él era cuerpo. Él se encarnó en un cuerpo y tenía las mismas características de nosotros. Simplemente que Él era igual a nosotros menos en el pecado. Pero Él después, con ese cuerpo así como era, dice, el que coma de este cuerpo y beba de esta sangre tendrá vida eterna. Entonces, cuando nosotros vemos el cuerpo de alguien, estamos viendo a una persona hecha a imagen de Dios y por eso ese cuerpo es teológico. El cuerpo es teológico. Dice en la Biblia, ¿no? Desde el principio, la Biblia se nos relata la historia nupcial, al principio y al final, ¿no? La Biblia comienza con la creación del ser humano, hombre y mujer en Génesis, y el llamado a los dos a ser fecundos y a multiplicarse, que eso solamente se puede hacer a través de la sexualidad. Los dos están llamados a ser una sola carne, o sea, cuando se unen sexualmente. Y esto es posible precisamente por la vivencia de la sexualidad, o sea, el hombre y la mujer están llamados a unirse sexualmente. Y de la unión carnal, o sea, de los cuerpos del hombre y la mujer, pues surgen los hijos. Entonces la Biblia inicia con la historia de Adán y Eva y culmina con las bodas de Cristo y la iglesia en el Apocalipsis. O sea, la Biblia comienza con un matrimonio de un hombre y una mujer, termina con un matrimonio, el matrimonio de Cristo y la iglesia, pero si usted llega y coge las dos puntas de la Biblia y las junta, Nuevo Testamento, Génesis, Antiguo Testamento, Génesis, Nuevo Testamento, Apocalipsis, las dos puntas comienzan con matrimonio, termina con matrimonio, las junta y mira en la mitad, justo en la mitad está el libro del Cantar de los Cantares. Y resulta que el Cantar de los Cantares es un poema de amor erótico en la Biblia. Entonces, el Cantar de los Cantares es uno de los libros que más comentarios tiene de los libros que hay en la Biblia. Inclusive muchos dicen que tiene más comentarios que los mismos evangelios y muchos más comentarios que las mismas cartas de San Pablo. Y el Papa Francisco decía que Dios nos invita a cada uno de nosotros de un modo único y irrepetible a una intimidad inimaginable con Él. Y ojo a lo que dice, similar a la intimidad de ser una sola carne de los esposos. O sea, el Papa Francisco nos está diciendo que Dios nos está invitando a tener una intimidad con Él similar a la intimidad del hombre y la mujer cuando se casan y tienen relaciones íntimas. Que el culmen de la relación íntima es un éxtasis de amor. Cuando el hombre y la mujer llegan al orgasmo, llega a un éxtasis de amor. Y que a eso estamos llamados nosotros, a vivir con Dios un éxtasis de amor. No que va a durar un poco tiempo, sino que va a ser eterno cuando lleguemos al cielo, pero que lo podemos lograr aquí. Entonces, todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celeste del cielo se encuentran los símbolos que buscan en el amor matrimonial. O sea, ¿cómo podemos expresar el amor que Dios nos tiene? Lo encontramos en el amor sexual. Obviamente, cuando hablo del amor sexual, hablo del amor sexual del hombre y la mujer, un amor, una sexualidad bella, hermosa como es. Entonces resulta que después de 50 años, nosotros apenas estamos comenzando a asimilar el regalazo de la teología del cuerpo para toda la humanidad. Entonces, ¿qué nos dice la teología del cuerpo? Muy sencillo. La teología del cuerpo nos habla de la sexualidad, pero la sexualidad nosotros la podemos ver desde muchos puntos de vista. Entonces podemos ver la sexualidad desde la anatomía, ¿no? La biología de la sexualidad. Pues el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. Eso, desde el punto de vista de la anatomía. Podemos ver la sexualidad desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué influencia tiene la sexualidad en mi concepción de la identidad y de la libertad con la que vivo? Psicológicamente, el sexo, ¿a qué me puede llevar? ¿A ser feliz? ¿A ser desgraciado? Podemos ver la sexualidad desde el punto de vista de la economía, o sea, ventajas o desventajas de las familias numerosas. La demografía, ¿cómo está creciendo la demografía en los países? Podemos verla bien en la sexualidad desde el punto de vista de la política, ¿no? ¿Cómo la política? ¿Cuánto invierto en educación sexual
cuántos embarazos, cuántas enfermedades de transmisión sexual puede evitar a través de esa educación sexual y mirar si es rentable o no es rentable invertir recursos en educación sexual. Podríamos aquí hablar de educación sexual hedonista o de educación sexual verdadera. Entonces la teología del cuerpo nos dice precisamente que la sexualidad es de personas, y por eso no se puede estudiar desde un solo punto de vista, sino desde todo lo que la persona es. Es algo que debe ser desde una perspectiva integral. Entonces, si nosotros miramos la sexualidad solamente desde una perspectiva, pues vamos a quedar muchos y solamente va a llenar el campo de esa perspectiva. Entonces, el Papa Juan Pablo II comienza a estudiar lo que es primero la persona, ¿no? Entonces él dice, ¿qué es la persona? ¿Quién soy yo? Y dice, ¿qué es mi vocación? Y si mi vocación tiene que ver precisamente con la sexualidad. Entonces dice el Papa, si nosotros no respondemos a esta visión integral, pues la respuesta solo va a ser parcial y no van a ser completa, sino que va a ser incompleta. Entonces, dice el Papa, bueno, si nosotros miramos la sexualidad solo desde la anatomía, desde que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina, eso no responde a todo lo que es el ser humano. Si nosotros la vemos desde la psicología, eso no responde a todo lo que es el ser humano. Si la vemos solamente desde la economía o desde la política, pues eso no va a responder a lo que es el ser humano. Nosotros necesitamos respuestas integrales e integradoras. Y por eso el Papa Juan Pablo II lo primero que hace en las catequesis es responder qué es la persona y cuál es mi vocación, que en realidad no es qué es la persona, sino quién es la persona y cuál es mi vocación. Y el Papa comienza a hablar de que hay un hombre antes del pecado, hay un hombre histórico que es después del pecado y hay un hombre escatológico que es después de muerto. Y él dice que el hombre en esos tres estados, primero, que el hombre histórico, el que somos nosotros, el después del pecado original, nosotros tenemos cuerpo, y que con este cuerpo es que yo puedo hablar y yo me puedo comunicar y entender, y que el cuerpo es el vehículo del amor, y que es a través del cuerpo que yo expreso el amor, recibo el amor, las caricias, el afecto y la ternura. O sea que el cuerpo es importantísimo. Sin cuerpo yo no puedo expresar el amor. Si yo no tuviera cuerpo no pudiera hablar con ustedes, si ustedes no tuvieran cuerpo no me pudieran escuchar y no pudieran expresarle estas cosas. Nosotros nos comunicamos con nuestros cuerpos. Entonces resulta que al hombre le puede faltar el dominio de su cuerpo, a menos todos nos falta el dominio del cuerpo. Cuando utilizamos a alguien cuando utilizamos a alguien o cuando nos dejamos utilizar de alguien, porque las personas en su integridad no son cosas, son personas. La persona es un fin como tal y que la persona no puede ser reducida a un medio para alcanzar un fin. Yo lo reduzco a usted a una cosa para alcanzar el fin del placer. Entonces tú eres el que me produce placer y entonces yo puedo jugar contigo, ¿no? Entonces el Papa Juan Pablo II en su teología del cuerpo dice, nosotros cómo realizamos esa vocación. Y el Papa Juan Pablo II dice, hay dos maneras. La primera es la vocación, se le llama la virginidad consagrada, o sea, son los vírgenes por el reino. Y es una unión esponsal del hombre directamente con Dios. Cuando hablo de esponsal estoy hablando de eso, de que el placer que Dios produce en el alma es un placer espiritual gigantesco. Pero el Papa habla de la segunda vocación, que es la vocación al matrimonio, o sea, es esa institución humana donde el hombre, dice el Papa, que es la institución humana donde el hombre es más imagen de Dios, porque el hombre es imagen de Dios no solo por el alma, sino por el cuerpo. Y que nosotros estamos hechos para donarnos y también para recibir a la otra persona, y que es precisamente esa donación entre el hombre y la mujer a través de la sexualidad, ese lenguaje del cuerpo, donde nosotros recibimos el amor. Y dice el Papa que de esa manera, cuando el hombre usa la sexualidad en un contexto de vocación al amor, o sea, dentro del matrimonio, y que la recibe, es precisamente cuando el hombre más imita a la Santísima Trinidad. O sea, el Papa está diciendo que lo que hace la Santísima Trinidad en su seno es amarse, y que el hombre y la mujer, cuando se encuentran en el acto sexual como Dios manda, están haciendo lo que hace la Santísima Trinidad, es amarse y producir vida. Y al producir vida tiene que ser un amor fecundo y tiene que ser un amor abierto a la vida. Entonces, el Papa Juan Pablo II tiene una visión hermosísima del matrimonio y hermosísima de las relaciones sexuales, porque
él dice que las relaciones sexuales son imágenes de la Trinidad y porque el hombre imita el amor de Dios que es creador y por eso el amor humano tiene que ser potencialmente creador, o sea, el amor humano tiene que estar abierto a la vida, la sexualidad tiene que estar abierta a la vida, porque de esa manera el amor es filial, es esponsal y es paterno, que es el amor de la Santísima Trinidad. Entonces resulta que eh, el amor humano, el de nosotros, imita el amor divino cuando es un amor abierto a la vida. Y resulta que precisamente la anticoncepción es una manera de separar el amor humano del amor divino. Escúchenme. La anticoncepción es una manera de separar el amor humano del amor divino. O sea, rompemos el amor, rompemos el cordón umbilical que nos une con Dios cuando desvinculamos la sexualidad con fines procreativos porque estamos cortando los planes de Dios. Entonces el cuerpo es muy importante por varias razones. La primera razón por qué el cuerpo es tan importante, primero porque Cristo se hizo carne. Recuerden, Cristo, que es Dios, tomó cuerpo en el cuerpo purísimo de la Santísima Virgen María. Y dice el Papa Juan Pablo II que el hecho de que el verbo de Dios se ha hecho carne, eso nos indica que el cuerpo ha entrado por la puerta principal de la teología, la teología del cuerpo. O sea, el Papa está hablando en teología del cuerpo en el punto 23, numeral 4, que la grandeza del cuerpo, que el cuerpo ha entrado por la puerta grande de la teología cuando Cristo se encarnó. Segundo, porque el cuerpo es sagrado. ¿Y cómo lo sabemos? Nos dice el Señor, o nos dice San Pablo más bien. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Eso lo dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 15. Entonces, el cuerpo es sagrado, el templo del Espíritu Santo. Tercero, porque es la respuesta sobre la verdad sexual humana. O sea, la sexualidad es el elemento fundamental de la existencia del ser humano. Sin la sexualidad no existiríamos los seres humanos. Y por eso nosotros no podemos entender el cristianismo si nosotros no entendemos la verdad y el significado de nuestra sexualidad. O sea, si nosotros no entendemos nuestra sexualidad, no entendemos nada. Yo estoy convencido de que el Papa Juan Pablo II, cuando nos aterrice en la teología moral y todos podamos entender la teología moral, no, la teología del cuerpo, cuando nos aterricen bien y nosotros podamos comprender lo que es la sexualidad o la belleza de la sexualidad, al Papa Juan Pablo II lo van a nombrar doctor de la Iglesia, porque nadie ha hablado de integrado la sexualidad como la habló el Papa Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Y cuarta importancia del cuerpo, pues porque es fundamental para construir la cultura de la vida. O sea, es una ilusión pensar que nosotros experimentamos la sexualidad y el amor y la vida entera de acuerdo a su verdadero significado y a su profunda relación. O sea, el hombre en realidad manifiesta su amor es a través del cuerpo. Entonces, el hombre es una estructura bastante compleja. Somos cuerpo y alma. Somos cuerpo, alma y espíritu y ocupamos un lugar único en la creación. O sea, el hombre está hecho a imagen de Dios y el hombre es la única criatura en la tierra que ha sido amada por sí misma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ha sido creada a imagen de Dios, o sea, tiene dignidad de persona y no es solamente algo, sino que es alguien. Por eso nosotros no podemos, como decía Alfred Kinsey, que la imagen de la sexualidad sea la de los animales, ¿no? Porque ellos son animales, nosotros somos personas. Hay una gran diferencia entre los animales y las personas. ¿Tenemos cosas en común con ellos? Claro que sí, pero tenemos cosas en común con los ángeles. Entonces nosotros, cuando nos comportamos como animales, estamos bajando de categoría. A ver, los animales son una cosa, los ángeles son otras, y el ser humano no es ni animal, tiene parte de animal, pero también tiene parte de ángel. O sea, digamos que el ser humano está en la mitad, animales, ser humano y ángeles. Entonces, cuando el ser humano puede animalizarse es perder, o puede espiritualizarse es ganar. Pero ojo, uno no puede espiritualizarse y decir yo me voy a volver un santo y no voy a ejercer la sexualidad porque voy a perder la esencia. Es la sexualidad que hace parte de mi animal, pero espiritualizada con lo angélico y llevándolo a lo subliminal de la sexualidad. Entonces, dice el Papa que nada nos muestra cuán sagrado es nuestro cuerpo y nuestra identidad que la misma encarnación del Hijo de Dios, y que cuando Él se encarnó también ese cuerpo lo entregó por nosotros, y eso hace que el cuerpo sea absolutamente necesario. O sea, sin el cuerpo de Cristo no hubiéramos podido ser redimidos. O sea, miren la importancia del cuerpo.
Entonces, el ser humano, les decía, no es ni ángel ni es animal. Tiene parte de ángel, pero a manera de animal, y tiene parte de animal, pero de alguna manera angelical. Entonces, el ser humano tiene que comportarse. El ser humano es el único ser que ha sido llamado a ser más de lo que es. Ha sido llamado a ser más de la parte animal que tiene. Y es el único ser que no ha sido terminado definitivamente. Todos los otros animales ya fueron terminados, nosotros no. Una vaca es simplemente una vaca. Las vacas siempre van a ser muy, las vacas siempre van a dar leche. Siempre van a comer pasto. El ser humano no, el ser humano tiene una realidad que lo hace cada día crecer más. Pero si no tiene este entendimiento de lo que es la persona y que el cuerpo y la sexualidad son muy importantes y la degradamos, la dañamos, pues vamos a perder esa identidad impresionante que tenemos y nos vamos a perder. Entonces resulta que es muy importante la corporalidad de las personas, o sea, la corporalidad de nuestro sexual. Dios nos hizo hombre y mujer. Y esto quiere decir que el sexo que tengo, hombre o mujer, en realidad no es algo que tengo, sino es algo que soy como persona. O sea, yo no tengo órganos masculinos, sino que yo soy hombre. Y eso es constitutivo del ser, a manera de hombre o a manera de mujer. Entonces, digamos que la vocación al amor y hasta el mismo amor humano envuelve a toda persona, el cuerpo y el alma, y por eso implica que la sexualidad tiene que ser de varón y mujer. Como eso implica todo lo que yo soy hombre, pues para mí va a producir mucha felicidad el unirme a una mujer y tener hijos con ella cuando mi vocación es al matrimonio. Cuando mi vocación es al celibato, como la de Rodrigo, o como sacerdotes, el padre Oma, el padre Juan Ignacio, o todos los padres que nosotros queremos tanto, pues está llamado a vivir con mi cuerpo una sexualidad equilibrada, que en ese caso sería una castidad total, que así también se vive la sexualidad, expresando con el cuerpo la sexualidad, en una castidad. Entonces, nosotros, el ser humano no puede amar sin cuerpo, ni puede amar sin su sexualidad concreta. Entonces, la sexualidad afecta particularmente la afectividad y afecta a la capacidad de amar y procrear. Y digamos que de manera más general la capacidad de establecer vínculos de comunión con los otros seres humanos. Entonces, el ser humano es el único que puede, digamos, elegir, ¿no? Un perrito, por ejemplo, imagínense un perro de pedigrí, un perro de pedigrí que vale 20 millones de pesos, por ejemplo, un perro bien famoso, bien lindo de pedigrí, 20 millones de pesos, pues ese perro si se ve con una perrita por ahí callejera, con una chandita, él no tiene problema en unirse con ella. Aunque los hijos van a ser producto de algo de pedigrí, con algo no de pedigrí, los hijos van a rebajar, digamos, de calidad en cosa de animales. El ser humano puede elegir con qué persona ejercer su sexualidad y no como la de los animales, una cosa ahí simplemente por procreación, sino que va a ser no como los animales que va a ser de reproducción, sino como los animales que hacen de procreación. Estamos creando no animales, sino seres humanos que van a vivir en el cielo. O sea, esa es la gran diferencia. Dios nos ha hecho co-creadores con Él. Dios ha querido participarnos a nosotros de crear seres humanos que van a vivir el cielo. ¿Por qué cortar esa posibilidad? ¿Por qué negarle a Dios la posibilidad de que la generosidad que Él ha tenido con nosotros, que a través de la vivencia de la belleza de la sexualidad podamos nosotros ayudarle a Dios a crear esos ciudadanos que van a vivir en el cielo? Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer y declaró esta creación como algo muy bueno. Lo encontramos en Génesis 1, 26 del 31. Dios, cada que crea una cosa, deciste esto es bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios, pero cuando hizo al hombre, y vio Dios que era muy bueno. O sea, el hombre no es bueno, el hombre es muy bueno, es el culmen de la creación. El Monseñor Fulton Sheen eh, habla de que la degeneración humana no es un paso ascendente de los animales, sino más bien un don descendiente de la Santísima Trinidad. Él habla algo hermosísimo porque él dice que la unión sexual de los animales se llama reproducción y la unión sexual de los seres humanos se llama procreación. Esto es bueno entenderlo, ¿no? No es lo mismo la unión sexual de los animales que de los humanos. La de los animales se llama reproducción, la de los humanos se llama procreación. Y eh, para terminar, no me quiero extender, habría mucho con que hablar. Por ejemplo, el Eros es importantísimo, porque resulta que nosotros tenemos entendemos mal la palabra Eros, ¿no? Cuando nosotros nos hablan de Eros, el Eros en realidad es un amor que atrae hacia la unión. Es el amor que sentimos, 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 es el
el deseo que sentirnos de unirnos con el amado. Y hoy en día tenemos el concepto de que el eros es algo sexual. De hecho, la palabra erótico viene de eros. Y siempre lo relacionamos con algo sexual. Entonces resulta que Dios tiene por nosotros un amor eros. Entonces diría, ¿cómo así? Escándalo. ¿Cómo que Dios tiene por nosotros un amor eros? Sí, eso lo dijo el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque el amor que Dios tiene por nosotros es un amor de atracción. Dios es atraído por nosotros por amor y nosotros somos atraídos hacia Él por amor. Ese es el eros. Entonces nosotros, digamos que nos hemos dejado confundir al entender que eros es sexo. Y resulta que la palabra eros se ha degradado y se ha convertido en porneia. Porneia es la degradación del amor eros. Eros, digamos que eros es una, no es una atracción. Eros no es una atracción que es fundamentalmente hacia la santificación, hacia la satisfacción egoísta, ¿no? No, no, eso no es. Pero porneia sí, porneia es una atracción fundamental hacia la satisfacción egoísta. Entonces el Papa Benedicto XVI dijo que el eros forma parte del corazón de Dios. O sea que el amor de Dios es un amor sin duda eros, porque es un amor atrayente, es un amor que me atrae profundamente. Y el amor eros es amor vida. Por eso, si se niega la fuente divina del amor, pues el eros se convierte en muerte. Cuando yo niego el amor eros, la atracción, pues me voy a convertir en un amor muerte. Cuando el amor eros se convierte en amor porneia, pornografía, en un amor egoísta, pues ese amor se convierte en aborto. Eso se convierte en educación sexual hedonista. Eso se convierte en que el otro es una cosa que yo lo utilizo para mi satisfacción. Entonces el Papa Juan Pablo II decía que cuando nosotros purificamos nuestros impulsos eróticos, podemos redescubrir que el eros, o podemos redescubrir que el eros es como un impulso espiritual que nos hace subir o elevar hacia lo que es verdadero, bueno y bello, y por eso el eros se vuelve verdadero, bueno y bello. Y para terminar, en realidad es muy poco tiempo para hablar de un tema tan profundo, pero podríamos hablar de lo que significa la sexualidad y el cuerpo dentro de lo que es el sacramento. Para la Eucaristía se necesitan que hayan tres cosas. Se necesita que haya, dice el Código de Derecho Canónico, para que haya Eucaristía necesita el ministro, se necesita la forma y se necesita la materia. Dentro de la Eucaristía el ministro es el sacerdote o el obispo, el diácono no puede ser ministro de Eucaristía y el laico no puede ser ministro de Eucaristía, solamente el sacerdote o el obispo. La forma son las palabras de la consagración, cuando el Papa dice, tomad y ved, Cristo tomando el pan, lo partió, dio gracias, lo partió, todas las palabras de la consagración, esa es la forma. No se pueden cambiar las palabras, la forma, porque si se cambia no hay sacramento. Y la materia son el vino de uva y el pan sin levadura. Entonces, para que haya un sacramento se tienen que dar las tres. Tiene que haber ministro, tiene que haber forma y tiene que haber materia. Vamos a ver, si existe el ministro, un sacerdote, pero no está la materia, o sea, en vez de vino de uva tenemos una gaseosa y en vez de pan sin levadura tenemos un mojicón. O un pan dulce, un pan con arequipe, una dona. Y el ministro dice, con forma y todo, dice, tomad, tomando la copa, no se convierte en sacramento de la Eucaristía porque no se está haciendo con la materia que es vino de uva, sino con una gaseosa, y con pan sin levadura, sino con pan con dulce. Entonces no se puede. Está el ministro, está la forma, pero no está la materia. Para poder entender eso tenemos que entender, vamos a hablar del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio está lo mismo. Se necesita el ministro, la forma y la materia. ¿Cuál es el ministro? No es el sacerdote. Nosotros pensamos que es el sacerdote. No. El ministro del sacramento del matrimonio, el esposo es el ministro de la esposa y la esposa es la ministra del esposo. Entonces se necesita que estén los dos. Pero cuando un matrimonio usted no puede casarse con su esposa en otro lado. No, porque para poder que haya sacramento tiene que estar presentes los ministros, y hay dos ministros. El esposo es ministro de la esposa es ministra del esposo. Segundo, la forma. ¿Cuál es la forma? El padre les pregunta, ¿usted la acepta para vivir en buenas y malas, en la enfermedad? Y cuando él dice, sí acepto, te tomo y te recibo como mi esposa, esa es la forma. O sea, que si el hombre dice, no, lo voy a pensar, ya no hay sacramento. Si el hombre le dice que no, no hay sacramento. O sea, entonces, el ministro es el hombre y la mujer. El sacerdote es simplemente es el testigo
cualificado a la iglesia. Entonces el ministro es el hombre y la mujer. La forma es cuando ellos aceptan, dice, sí acepto, te acepto y te recibo como mi esposo, te acepto y te recibo como mi esposa. Y la materia son los cuerpos de los dos. O sea, el cuerpo del hombre se convierte en la materia de sacramento y el cuerpo de la mujer se convierte en materia de sacramento. Entonces, en la Eucaristía, si el padre, hay un ministro, está el pan de uva y la hostia, el padre utiliza la forma como en la Eucaristía, como conocemos, y después ese pan que dejó de ser pan sin levadura y se convirtió en el cuerpo de Cristo, y en ese vino dejó de ser vino y se convirtió en la sangre de Cristo, ya en ese sacramento, si yo cojo el vino y lo riego por todo, y hago el pan y le hago así, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un sacrilegio gravísimo. Porque estoy tratando de una manera irrespetuosa el sacramento. Ese resultado del sacramento, porque se encontraron ministro, forma y materia, está siendo degradado. Con la sexualidad sucede igual. El sacramento del matrimonio hace que el hombre y la mujer, la materia de ese sacramento son el cuerpo y el cuerpo del hombre y la mujer. Entonces, una vez están los dos presentes delante del sacerdote, se aceptan que es la forma y con sus cuerpos se besan. Cuando ellos consuman el matrimonio, esos dos cuerpos que eran sagrados ahora son mucho más sagrados porque son cuerpos que se volvieron en un sacramento del matrimonio. Y cuando yo irrespeto el cuerpo de ella con una sexualidad mal llevada o cuando le soy infiel, pues estoy haciendo lo mismo que haría con la Eucaristía si cojo las hostias y las estripo y las tiro por ahí, un sacrilegio, o cojo el vino y lo riego, lo tiro por ahí. Eso mismo sucede cuando no se vive la sexualidad como Dios manda, porque la materia del sacramento del matrimonio es el cuerpo de mi esposa para mí y es el cuerpo del esposo para la esposa. Yo espero que esto les sirva. Ustedes me disculpan que me haya extendido, pero es imposible explicar un tema tan profundo con tan poquito tiempo. Yo solamente quiero que piensen eso. La sexualidad es una cosa absolutamente maravillosa y la sexualidad puede llenar nuestra vida de un gozo y un éxtasis tan grande que el Christopher West, que es posiblemente uno de los doctores que más sabe sobre teología del cuerpo y que más ha estudiado San Juan Pablo II, él tiene un hijo o una hija que es artista y impresiona mucho porque la hija una vez pintó a Santa Teresita y Santa Teresita la pintó con una cara de éxtasis así. Y Christopher West decía que esa cara que tiene Santa Teresita de éxtasis por Dios es la misma cara de una mujer cuando tiene la relación íntima con su esposo como Dios manda. O sea que en realidad lo que Dios quiere con nosotros al ejercer la sexualidad es compartirnos un poco del éxtasis que vamos a vivir cuando estemos viviendo con Él. Pero que nosotros nos podemos perder ese éxtasis de vivir cuando vivamos con Él si no vivimos el éxtasis de los esposos como debe ser, dentro de algo lindo como es la sexualidad humana, la hermosura de la sexualidad humana vista bajo la lupa de San Juan Pablo II en la teología del cuerpo y lo que la Iglesia nos ha enseñado sobre la sexualidad. Que el Señor, la Virgen María y San José me lo sigan bendiciendo, que nuestro Señor Jesucristo nos regale la capacidad, la Santísima Virgen María con su profunda castidad y pureza y lo mismo San José nos ayuden a entender la belleza de la sexualidad humana, la belleza de cómo la sexualidad humana puede ser un mini reflejo de lo que va a ser el éxtasis cuando veamos a Dios cara a cara. Que el Señor, la Virgen María de San José me lo siga bendiciendo. Les habló Edwin Ramírez desde la ciudad de Barranquilla y muchas gracias por todo.